Bien, dentro de lo que hemos llamado el recetario de las fórmulas de las derivadas, vamos a dar dos fórmulas nuevas. Lo que se denomina la derivada de una función elevada a otra función. Dicho de otra forma, cuando la función es potencial exponencial. Y vamos a hacer otro vídeo con la denominada derivada implícita. Nos centramos. Función elevada a función. Se puede expresar de varias formas. U elevado a la v, donde u y v son dos funciones, o f de x elevado a g de x. Bastante complicadilla la fórmula. Pasamos a la siguiente lámina. Vamos a recordar y vamos a centrar ideas. Nos situamos. Si yo me encuentro esta expresión matemática, y igual x cuadrado menos 1 elevado a la 4, se trata de una simple potencia. La base es una función y el exponente es un número. Es decir, si quisiéramos derivar esa expresión, nos vamos al chuletario y nos encontramos la siguiente fórmula. U elevado a la n. La base contiene una variable y el exponente es un simple numerito. Derivada de esta expresión, exponente por coeficiente, por la misma expresión elevado a 1 menos y por la derivada de la base. Analizo esta expresión. Aunque podemos decir que es una potencia, en términos matemáticos se dice que es una exponencial. La base es un simple número y el exponente contiene la función. Nos vamos al chuletario. Nos aparece esta formulita. Derivada de la función exponencial. A representa un número y u representa la función. Aplicaríamos la fórmula y' igual a la misma expresión a elevado a la u por el neperiano de la base y por la derivada de u. Analizo la expresión. Función elevada a función. No podemos aplicar ninguna de las dos formulitas. Vamos a analizar y vamos a deducir cuál es la fórmula que debemos utilizar para derivar este tipo de expresiones. La base de la potencia es una función, el exponente igualmente es una función. Nos aparece el siguiente regalito extraordinariamente complejo de memorizar. Mirad. Si yo tengo una función que consta de función elevada a función, yo prefiero expresarlo de esta forma, u elevado a la v, vamos a deducir la fórmula que me permite derivar esa función. Vamos a recordar. Yo parto de esta expresión, y es igual a u elevado a la v. Voy a tomar logaritmos neperianos en los dos miembros. Nos quedaría neperiano de i igual al logaritmo neperiano de u elevado a la v. Y alguno dirá, empezamos bien. ¿Por qué tomo neperianos? Sencillo, porque nosotros sabemos que hay una propiedad en logaritmos que me dice el logaritmo de a elevado a la b es igual exponente que pasa multiplicando b por el logaritmo de a. El logaritmo es un recurso que permite que desaparezca el exponente de la expresión. Tomamos logaritmos en los dos miembros y en concreto debemos tomar logaritmos neperianos. Yo puedo derivar en este momento los dos miembros de la expresión. Si hallo la derivada de este miembro y la derivada de este miembro, se sigue manteniendo la igualdad. Me quedaría derivada del neperiano de i. Nos vamos al chuletario y' partido de i. Derivada de esa expresión. Vamos a recordar que esa expresión, el exponente pasa multiplicando v por el logaritmo neperiano de u. Es decir, se trata de la derivada de un producto. Me quedaría derivada de v por el neperiano sin derivar más v por la derivada del neperiano. Aplicáis la formulita, nos quedaría u' partido de u. Analizo la expresión.
En el fondo, yo lo que pretendo hallar es la derivada de esta función. Es decir, yo debo despejar y'. Despejo y' y me quedaría y' igual a i que multiplica a ese regalito. Derivada de v por el neperiano de u más v por u' partido de u. Como i equivale a esa expresión, me queda que la derivada de la función va a ser igual u elevado a la v. Voy a efectuar ya el producto, es decir, i multiplica a ese término y ese término. Nos quedaría, sustituyo i por u a la v. U a la v por esa expresión más el valor de i por esa expresión, pero i equivale a u elevado a la v por v por u' partido de u. Pequeños detalles. Yo puedo unificar en una sola fracción. Se supone u elevado a la 1. Como en el numerador hay productos, u a la v entre u equivaldría a u a la v menos 1. La expresión debidamente ordenada nos queda u elevado a la v por la derivada de v por el neperiano de u más v por u a la v menos 1, repito, u elevado a la v partido de u, cociente de potencias con la misma base, restamos los exponentes, ese cociente equivale a u elevado a v menos 1. Y por la derivada, en este caso de u. En resumen al contenido del vídeo, nos volvemos a situar. Tres expresiones relacionadas, las tres son potencias. No es lo mismo derivar una función u elevada a un número elevado a una función o una función elevada a otra función. Si queremos derivar función elevada a función, debemos aplicar el regalito que aparece en la lámina. Y a criterio de cada uno, si alguien tiene una memoria de elefante, os lo aprendéis. Si alguien tiene dificultad para memorizar esa fórmula, partiendo de esta expresión, tomamos neperianos en los dos miembros, exponente que pasa multiplicando, derivamos los dos miembros, despejo i' y llegamos a ese regalito que aparece en la lámina. Vamos a hacer ejercicios para hacer derivadas de función elevada a función. Y en el próximo vídeo vamos a ver la llamada derivada implícita. Tema concluido.